Hola, ¿qué tal? En este video vamos a platicar un poco acerca del fenómeno de presión, así como su definición. Entonces vamos para allá. En un video anterior platicamos acerca de lo que pasa cuando un sólido es sometido a una fuerza de tensión. Cuando un sólido es sometido a una fuerza de tensión, podemos definir el esfuerzo como la proporción entre esa fuerza que está actuando y el área de la sección transversal de ese sólido. Pero ahora vamos a expresar una propiedad que se parece mucho al esfuerzo, pero que se relaciona con líquidos y con gases. En particular, vamos a ejemplificarlo a través de los líquidos. Entonces, supongamos que tenemos un líquido contenido en un recipiente y entonces a partir de este ejemplo tan sencillo vamos a poder definir lo que es la presión. Empecemos diciendo que la presión es un fenómeno exclusivo de los fluidos. Recordemos que los fluidos son tanto líquidos como los gases. Entonces, este fluido, sea un líquido o un gas, al no tener una forma propia, y puesto que va a ocupar el volumen del recipiente que lo contiene, entonces este fluido va a tratar de desparramarse o de escapar del recipiente que lo contiene. Por lo tanto, una manera de entender el fenómeno de presión es relacionarlo con la fuerza que genera el propio fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene al tratar precisamente de desparramarse. Entonces, por ejemplo, en nuestra figura vemos que el líquido trata de desparramarse en las paredes que están ejemplificadas o dibujadas del lado izquierdo, lo mismo que las del lado derecho o incluso las del fondo del recipiente. Este en el caso de un líquido. Obviamente para el caso de un gas, pues el gas tratará de expandirse en todas direcciones. Entonces, podemos definir inmediatamente el concepto de presión como la proporción entre la fuerza generada por el fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene y el área de la superficie sobre la que actúa. Entonces, matemáticamente esto se expresa simplemente como presión igual a fuerza entre el área. Insisto, esto se parece muchísimo a la definición de esfuerzo, pero observen que la naturaleza del fenómeno es distinto. Aquí la presión se refiere a la fuerza que ejerce el fluido sobre las paredes del recipiente que lo contienen. Esta es nuestra expresión entonces para la presión y sus unidades son obviamente newton sobre metro cuadrado en el Sistema Internacional de Unidades, que se define como el pascal. Entonces, ejemplificando nuevamente nuestro recipiente que contiene a un líquido, vemos que una pregunta inmediata sería: ¿cuál es la presión que ejerce el líquido, en este caso el peso del líquido, en el fondo del recipiente? Entonces vamos a tratar de resolver esta pregunta. ¿Cuál es la presión que ejerce el líquido en el fondo del recipiente? Es decir, la presión en el fondo. Entonces, vamos a partir de nuestra definición de presión, que es la que tenemos aquí expresada. Presión es igual a fuerza entre área. La pregunta es: ¿cuál fuerza? La fuerza está dada por el peso del líquido, en este caso en el fondo del recipiente. Entonces esa fuerza es igual a W. W es el peso del líquido, y como sabemos este peso es masa por gravedad. ¿Cuál masa? La masa del líquido contenido. Entonces, relacionando esta expresión con nuestra definición de presión, entonces presión es igual a fuerza entre área, la fuerza es el peso, entonces queda escrita como masa por gravedad entre el área. Y ahora viene aquí el truco interesante. Vamos a relacionar la masa de ese líquido contenido con la densidad precisamente del líquido. Entonces, si recordamos que densidad es igual a masa entre volumen, entonces podemos despejar la masa. Despejando la masa de esta expresión de la densidad, es muy fácil darnos cuenta que la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, sustituyendo en nuestra expresión de la presión, reemplazamos la masa por la nueva expresión que acabamos de obtener y obtenemos que presión es igual a densidad por volumen, eso era masa,
por gravedad entre el área. Ahora recordemos que esta área es la base de nuestro recipiente. La base de nuestro recipiente es esta área sobre la que está actuando el peso de este líquido. Entonces vamos a suponer por sencillez que el volumen del recipiente es regular. Es decir, es como si fuera una lata muy sencilla, un cilindro o un volumen regular. Es decir, que se puede calcular simplemente como el área de la base por la altura del recipiente. Entonces, de esta manera, lo que nosotros veremos es que este volumen es el área de la base por la altura. Entonces, si sustituimos el valor del volumen en nuestra expresión de presión, obtendremos que presión es igual a la densidad por el área de la base, por la altura, eso es volumen, por la gravedad entre el área de la base nuevamente. Como el área y el área en el numerador y en el denominador son las mismas, se cancelan y nos queda una expresión muy sencilla para calcular la presión generada por todo este líquido acumulado en el recipiente. Presión es igual a la densidad ρ por la gravedad g por la altura h del líquido contenido. Esta expresión es muy sencilla y nos ayuda precisamente a conocer la presión que existe dado un líquido acumulado en un recipiente. Solo depende, observen que solamente depende de la densidad de ese líquido y de la altura del líquido acumulado. Continuando con el ejemplo del líquido contenido en el recipiente, podríamos estar interesados en conocer la presión a diferentes profundidades al que se encuentra el recipiente, ¿no? A diferentes profundidades. Entonces, para todos los casos, lo único que necesitaríamos conocer es la densidad de ese líquido y la profundidad o la altura, como se quiera ver, a la que queremos conocer la presión, dada por esta misma expresión de presión igual a densidad por gravedad por altura. A esta expresión o a este fenómeno donde simplemente conocemos que el líquido genera una presión debido al peso, al propio peso del líquido, se le conoce como presión hidrostática. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Nos preguntan cuál es la presión en el fondo de una piscina de 2 metros de profundidad. Obviamente estamos asumiendo que esta piscina está llena de agua, ¿no? Está llena de agua esta piscina. Entonces partimos de nuestra expresión de que la presión es igual a la densidad por la gravedad por altura. Sabemos que la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La altura son 2 metros. Simplemente sustituimos los valores, hacemos operaciones y entonces haciendo las operaciones 1000 por 9.81 por 2 nos da 19.620. Vamos a ver las unidades. Los kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, como sabemos, nos dan los newtons. Luego, esos metros cúbicos que están en el denominador con los metros que están en el numerador nos dan metros cuadrados en el denominador. Entonces nuestra presión son 19.620 newtons sobre metro cuadrado, que es lo mismo que 19.620 pascales. Una pregunta inmediata es tratar de explicar cómo se mide la presión. Entonces vamos a suponer que tenemos un tanque que está conteniendo un gas. Como ya hemos dicho, el gas, por el hecho de querer liberarse, de querer expandirse, genera una presión sobre las paredes del recipiente que lo está conteniendo. Entonces imaginemos que construimos un tubo en U abierto a la atmósfera y que podamos colocar directamente en el recipiente. Un tubo en U que tiene un líquido, por ejemplo agua, o puede ser un líquido mucho más pesado como podría ser el mercurio, y lo conectamos en el tanque. Es muy importante que observen que el otro de los extremos de ese tubo en U está abierto a la atmósfera, de tal manera que
el líquido, en tal caso, el líquido que está dentro del tubo en U, si lo pudiéramos girar, pues se derramaría. Entonces, lo que curiosamente pasaría cuando lográramos conectar este tubo en U en el tanque que está conteniendo el gas a presión, es que el gas va a entrar por el tubo y va a desplazar un cierto volumen, una cierta distancia a ese líquido que está contenido en el tubo en U, de tal manera que se genera una diferencia de alturas en el tubo en U que yo puedo relacionar con una presión a partir de nuestra expresión de la presión hidrostática. Entonces, este instrumento que está aquí es el instrumento más sencillo, de hecho fue uno de los primeros instrumentos que se inventaron para poder medir la presión. Un tubo en U conteniendo un líquido, puede ser agua o puede ser incluso, como les decía, un líquido más pesado como mercurio, y se conecta al tanque que tiene el gas bajo presión. El gas fluye por ese tubo en U, hace que ascienda ese líquido y se genera una diferencia de alturas. Y la diferencia de alturas nosotros la podemos relacionar con la presión que está en el tanque a partir de la expresión de la presión hidrostática. Obviamente no es el único mecanismo para medir presión, un tubo en U, sino ya existen otros mecanismos ya mucho más actualizados, como un simple mecanismo de reloj que nos ayuda a medir precisamente la presión, ya la cuantifica. Un mecanismo de reloj que está, lo que se dice, calibrado para decirnos la presión a la que se encuentra ese sistema. Y bueno, el instrumento que nos ayuda a medir la presión en esta clase de sistemas, en un tanque por ejemplo, se le llama manómetro. De esta manera se dice que la presión manométrica es la presión que existe dentro de un sistema. Esta es una presión importante que hay que reconocer. La presión manométrica es la presión que existe dentro de un sistema. No solamente un gas o un líquido contenido en un recipiente puede manifestar presión. También un fluido que se mueve, un fluido en movimiento, puede manifestar presión. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una tubería en el cual se está moviendo, pensemos, un líquido. Pensemos que un líquido se mueve a través de esta tubería. Este líquido se mueve en esta tubería, puede ser por muchas razones, pero pensemos que está conectado a una bomba y esa bomba empuja el fluido para que se mueva a través de esa tubería. Como ese fluido, como ese líquido está contenido en la tubería, ese fluido quisiera desparramarse, extenderse hacia todos lados, puesto que no tiene una forma definida. Por lo tanto, se genera una presión. El líquido genera una presión sobre las paredes de esa tubería que se puede medir mediante un manómetro. Veamos un ejemplo muy sencillo. Por una tubería de 3 metros de largo y 1 pulgada de diámetro, circula un gas a una presión de 100 kilopascales. Recuerden que el kilos es un prefijo de cantidad que significa 1000. Entonces, circula un gas a una presión de 100 kilopascales. Me preguntan cuál es la fuerza que ejerce el gas sobre las paredes de esta tubería. Entonces, el problema es muy sencillo. Partimos de nuestra expresión, de nuestra definición de presión. Presión es igual a fuerza entre área. Puedo despejar la fuerza sin ningún problema. Fuerza es igual a presión por área. Y la presión es justamente el dato que me están dando, 100 kilopascales. Lo único que necesito yo ahora es el dato del área sobre la que actúa este gas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el área sobre la que ejerce presión el gas? Entonces, espero que puedan todos verlo, que esta tubería es como un cilindro. Imaginen que ustedes pueden agarrar un pedazo de plástico y enrollar perfectamente esta tubería. Enrollan perfectamente esta tubería que tiene un diámetro de 1 pulgada y un largo de 3 metros y les quedaría como un rectangulito como el que estoy pintando aquí.
al cubrir, al rodear esa tubería con ese plastiquito, les queda una superficie una superficie rectangular, donde un lado vale 3 metros y el otro lado vale el perímetro de esa tubería. El perímetro de esa tubería. Recuerden que el perímetro se calcula como 2pi por el radio o lo que es lo mismo pi por el diámetro. Entonces, lo que nosotros necesitamos es calcular precisamente esta superficie que se vuelve rectangular. Yo sé que ustedes dirán, es que es un cilindro, pero insisto en que reflexionen acerca de esta simplificación. Imagínense que esa tubería de 3 metros de largo y con un diámetro de 1 pulgada, ustedes agarran un plastiquito y la rodean, la cubren perfectamente como si fuera una sabanita, perfectamente. Entonces, si la desdoblan, les queda algo como esto, un rectángulo donde un lado de ese rectángulo es la longitud de la tubería, 3 metros, y por el otro lado les queda el perímetro de la tubería, que se calcula como 2pi por el radio o pi por el diámetro. Entonces, para calcular el área de este rectángulo es muy sencillo, simplemente es lado por lado, es un lado del rectángulo por el otro lado del rectángulo. Recuerden, un lado del rectángulo es el lado de 3 metros, el otro es el perímetro. Entonces, el área será pi por diámetro, que ese es un lado, y el otro lado es los 3 metros. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es nuestra conversión de unidades, de pulgadas a metros. Aquí estoy haciendo las conversiones de unidades, ustedes pueden seguirlas. Y entonces obtenemos que el diámetro de 1 pulgada equivale a 0.0254 metros. Entonces, si calculamos ahora el área de ese rectangulito formado como ya expliqué, entonces sería pi por diámetro por la longitud. Y entonces nos da que el área es 0.240 metros cuadrados. Entonces, si ya tenemos el área y ya nos daban como dato la presión, entonces sustituimos simplemente en nuestro despeje de la fuerza. Fuerza es igual a la presión, 100 kilopascales, por el área, que es 0.240 metros cuadrados. Los 100 kilopascales, recuerden que se expresan como 100 por 10 a la 3, o sea, 100 por 1000. Los pascales son newton sobre metro cuadrado, el área es 0.240 metros cuadrados, las unidades se cancelan y nos queda que la fuerza que soporta la tubería debido a la presión del gas son 24.000 newtons. Esa es la fuerza que está soportando nuestra tubería al transportar un gas a una presión de 100 kilopascales. Finalmente vamos a un caso muy especial de presión hidrostática. Un caso muy especial y muy importante. Bueno, suponemos nosotros que estamos aquí en la Tierra, donde hay mar, hay tierra, donde hay ciudades, hay pequeños montes, hay valles y obviamente hay montañas más altas y volcanes, ¿no? Estas cumbres y estas cordilleras muy altas respecto al nivel del mar. Entonces, como todos sabemos, toda la superficie de la Tierra está rodeada por una capa de aire que es lo que conocemos como atmósfera. Entonces, toda la superficie terrestre tiene una atmósfera que está formada por gases como nitrógeno, como oxígeno, como dióxido de carbono, muchísimos gases que, bueno, son la base de nuestro proceso de respiración y de la vida. Y sabemos que el aire pesa y por lo tanto esa columna de aire que está en la atmósfera genera una presión. Entonces, como se pueden dar cuenta, la presión atmosférica a nivel del mar pues está dada por la altura desde el borde de la capa atmosférica superior, es decir, donde ya la atmósfera ya prácticamente no existe, hasta el nivel del mar. Luego podemos ver que para una ciudad, por ejemplo, como la Ciudad de México, que está a 2000 metros más o menos sobre el nivel del mar, veremos que
la columna de aire que está por encima de nosotros es más pequeña que la que si está a nivel del mar. Lo mismo ocurre si estamos en alguna montaña o en un volcán mucho más alto. Entonces, para todos estos casos, la presión atmosférica viene dada por nuestra expresión muy sencilla de la presión hidrostática. Presión es igual a densidad por gravedad por altura. Es decir, cuando tengamos una mayor altura de la columna de aire, que es el caso de a nivel del mar, la presión atmosférica será mayor. Cuando estamos en algún punto sobre la superficie de la Tierra donde la columna de aire es más pequeña o es pequeña, entonces la presión atmosférica será menor que la de la presión a nivel del mar, ¿no? Entonces se sabe como dato, es un dato conocido, lo pueden ustedes incluso buscar en internet, que la presión atmosférica a nivel del mar es aproximadamente 100 kilopascales. Y obviamente como la Ciudad de México se encuentra por encima del nivel del mar, entonces la presión atmosférica será menor que la que existe a nivel del mar. Esta presión atmosférica ustedes la pueden googlear para saber cuál es el valor. Y bueno, eso es todo.